tardes, queridos amigos. Y hoy en otra entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma, los domingos de 2 a 3 en Cinecanal. Tenemos un programa muy interesante. Como siempre, buenas tardes, doctora. Buenas ¿Cómo está tardes, usted? doctor. ¿Todo Tenemos, bien? tenemos nuestra cápsula dermatológica con la doctora Alba Luz Rodríguez, mi cápsula urológica, y hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del doctor José Joaquín Puello Herrera, destacado médico, neurocirujano dominicano, que compartiremos en adelante. No le cambie, después de la pequeña pausa seguimos con ustedes. Gracias. Por estar con nosotros en Medicina de Cuerpo y Alma, y en el segmento dermatológico de la tarde de hoy vamos a hablar acerca un poco sobre el acné y la pastilla que cura el acné. Bien sabemos que el acné, lo que nosotros conocemos como las espinillas, anteriormente se pensaba que era un proceso del desarrollo. Cuando los muchachos venían creciendo en la adolescencia, tenían brotes de acné y que solía pues ceder una vez la persona llegaba a la edad adulta. Sin embargo, ya sabemos que el acné es una enfermedad crónica, las espinillas, porque ya hay personas de 30 y 40 años que persisten con estas lesiones, y entonces ya sabemos que realmente sí se encuentra asociado a procesos hormonales y se encuentra asociado a procesos de la dieta y de la alimentación, pero realmente es una enfermedad crónica. Los tratamientos que se utilizan van desde tratamientos untados con jabones, cremas, exfoliantes, tratamientos de cabina en donde se realizan peelings, microdermabrasión y otros procedimientos para mejorar las condiciones de los brotes, las cicatrices y también las manchas que suele dejar el acné. Pero también contamos con un tratamiento curativo. Significa que las personas que se someten al tratamiento con esta pastilla llamada isotretinoína, que es la única que tenemos que cura y que se ha demostrado que en un 85% de los casos hay una curación total del acné. No se le van a quitar las manchas y las cicatrices que deja el acné, sino que va a evitar la aparición de los brotes. Esta pastilla, que es muy conocida en el mercado, es un tratamiento que tiene una duración de 4, 6 y hasta 8 meses. Quiere decir que es un tratamiento largo y que hay pacientes que califican para el tratamiento, mientras que hay otros que no califican. Si usted le indican este medicamento por un mes, por 15 días, es una terapia donde no se va a obtener el resultado real que queremos, y es una curación total del acné. ¿Por qué? Porque el tratamiento realmente es largo. Y he visto muchos manejos en muchos centros en que indican la pastilla 15 días, un mes, y realmente usted está perdiendo su dinero porque va a volver otra vez a aparecer los brotes. Esta pastilla está indicada no en todos los pacientes, sino en aquellos pacientes que tienen brotes persistentes de espinillas a pesar de los tratamientos con cremas, persisten las lesiones, aquello cuyo acné le deja manchas y cicatrices importantes, y también en pacientes que tienen afectación del estado emocional por sus espinillas. Personas que tienen depresión, ansiedad, califican para someterse al tratamiento. ¿Quiénes no califican? Aquellos pacientes con alergias al medicamento, pacientes que tengan algún antecedente de trastorno psiquiátrico o enfermedad psiquiátrica manifiesta, o mujeres embarazadas, por ejemplo, o que desean concebir, ya que durante el tratamiento las personas no pueden tener hijos durante esté sometido al tratamiento. Una vez luego del tratamiento sí puede concebir, porque es teratógeno, quiere decir que si usted está usando la isotretinoína no puede salir embarazada. Estas pastillas, que no son baratas tampoco, quiero decirles que tienen un costo moderado. Pacientes que no puedan comprarla mensualmente no pueden entrar a terapia porque no se puede suspender, se cae el efecto de la misma. Y que no son todos los pacientes que califican, pero aquellos que califican sí pueden
obtener este tratamiento y curarse. Aquí tenemos en pantalla unas imágenes de un paciente con acné nódulo papulonodular y con cicatrices, que fue sometido a tratamiento y que se logró, como vemos en la foto inicial, la de arriba y la del lado izquierdo, una curación total de su acné luego de someterse a la terapia con isotretinoína. Estas fotos son gracias a la doctora Sachenka Francés, quien nos donó las imágenes, que es un paciente de ella, y que se logró una remisión total de las lesiones. Y fíjense qué bien se ve esta piel en estos pacientes. Siempre, siempre visitar un dermatólogo para este tipo de procedimientos y este tipo de cosas. No utilizar este medicamento sin indicación de un personal dermatológico, porque trae efectos adversos, pero siempre manejables. Realmente es una pastilla bien tolerada, y darle la información de que sí, nosotros tenemos este medicamento que cura. Cura significa que en un 85% de los casos el paciente no van a volver a salirle más nunca una espinilla. Y también lo estamos utilizando en pacientes que tienen acné por mascarilla o masné, que es una nueva situación que tenemos luego de la utilización de mascarilla. Hasta aquí mi cápsula dermatológica en la tarde de hoy. Sigan con nosotros en su programa Medicina del Cuerpo y Alma. Luego de la pausa viene el doctor Estrella a hablarnos sobre la reproducción asistida. Continúe con nosotros en nuestro programa. Y prosiguiendo con el contenido de nuestro programa, hoy tenemos la cápsula urológica sobre las técnicas de reproducción asistida. ¿Qué son esas técnicas? Son técnicas que se usan para producir embarazos que van a perpetuar la especie. La semana pasada hablamos de la reconexión luego de la vasectomía. Hablamos de la vasostomía, de la vasoepididimostomía y de la punción de un espermatocele artificial. Generalmente las técnicas de reproducción asistida está comprendida entre ginecólogos, urólogos y biólogos de laboratorio. Por eso le voy a hablar de la parte urológica de este tratamiento de reproducción asistida. Las técnicas de reproducción asistida se usan cuando hay dificultad para obtener por vía natural ya sea células, óvulos o espermatozoides. Entonces hay diferentes técnicas dependiendo si el paciente que tiene el problema es un hombre o una mujer, que iremos mencionando a continuación. Si se trata de una paciente femenina, hablamos de varias técnicas, como están el in vitro, la inseminación intraútero primero, que era coger el esperma del esposo, lavarlo, prepararlo, mejorarlo y inyectarlo vía intraútero por un catéter en el momento apropiado de la ovulación y todo esto. Tenemos también el ICSI, que quiere decir inyección intracitoplásmica de esperma para producir un embrión. A diferencia del in vitro, el espermatozoide va a entrar directamente dentro del óvulo. Y tenemos también la donación de óvulos congelados, ya previamente extraídos, y de embriones también ya previamente congelados. Ya el óvulo ha sido fertilizado y se implanta dentro de la vagina. Aquí tenemos un pequeño video sobre las técnicas que se usan en el hombre. La primera se llama MESA, que es una punción microepididimaria que se usa para extraer espermatozoides directamente del epidídimo. Es una técnica cerrada, donde se aspira, donde se puede ver. Tenemos también la técnica cerrada de aspiración epididimaria, en este caso testicular, que se llama PTCA, y por donde se obtienen los espermatozoides. Tenemos también una técnica abierta, que es abriendo directamente el testículo y extraemos una muestra de semen. Ahí se ve cómo se extraen los espermatozoides del epidídimo.
se ve la diferenciación de los túbulos que tienen esperma, que son blanquecinos, están dilatados, y ahí se ve cuando se funciona directamente abriendo el epidídimo, uno de esos microtúbulos. Eso se hace, claro, está debajo de un microscopio para causar el menor daño posible a estas estructuras que son bastante delicadas. Tenemos también que se realiza una pequeña incisión en el testículo para visualizar los túbulos, los conductos seminíferos, y esto se puede tomar una pequeña biopsia o directamente se pueden aspirar para producir. Ahí se ve, como se ve en el microscopio, los espermatozoides. Estos espermatozoides se pueden usar directamente. Aquí vemos cómo se inyecta un espermatozoide con una micropipeta debajo de un microscopio adentro de un óvulo. Es decir, no esperamos que el óvulo sea fecundado espontáneamente, sino que se entre directamente. Vamos a ver también a continuación otro video donde se ve muy bien las técnicas que se usan en las mujeres para hacer un ICSI. Es decir, un ICSI es una de las técnicas más usadas, que significa inyección intracitoplasmática de esperma. Ahí vemos 500 millones. Cómo se puede hacer la punción. Vemos el órgano femenino, los ovarios, las trompas, el útero, la vagina. Y vamos a ver ahora ese ovario que ha sido inducido para producir varios óvulos, como este a lo largo que va madurando, pues sale o es extraído artificialmente para hacer una fertilización in vitro. Aquí vemos cómo sale y entra por la trompa espontáneamente y llega, ahí entra la cavidad uterina y él mismo se implanta. Bueno, primero es fecundado, vemos los espermatozoides como llegan espontáneamente y penetran adentro de esta célula haciendo su fertilización. Vemos que la infertilidad se define como la incapacidad de gestar un bebé de forma natural a pesar de no usar concepción y tener relaciones normales por lo menos durante un año. La infertilidad puede deberse a factores masculinos y femeninos. Tenemos técnica de reproducción asistida, que puede ser el in vitro, donde el espermatozoide se mete en una caja de Petri, el óvulo, junto con 2 o 3 espermatozoides, para que él espontáneamente pues, fertilice el óvulo. Y tenemos el ICSI, que es cuando se inyecta directamente. Vemos aquí cuando se punciona y se sacan los óvulos. A través del fondo de saco vaginal posterior, por control sonográfico. Esa es la famosa caja de Petri, donde se depositan los óvulos que han sido extraídos de los ovarios, y vemos como con una micropipeta, miren eso, se inyecta el mejor espermatozoide para que fecunde ese óvulo. Ahí lo vemos dentro del óvulo cuando realiza la fecundación. Y ese óvulo luego va a ser trasplantado o transferido dentro del útero de la mujer. Un útero también que ha sido preparado con hormonas para hacer lo que se llama un periodo de ovulación más o menos artificial, pero está preparado ese útero completamente. Mire, a través de una cánula, estos embriones fecundados se depositan, ya esto no es esperma, esto es el niño, el embrión preformado, congelado, que sí ha sido introducido ahí al 3er o 4er día después de haber hecho el ICSI. Generalmente se implantan varios óvulos para aumentar la posibilidad de gestación, cosa que a veces acaba en un embarazo múltiple. Ahí tenemos 3 niños dentro del útero de la madre. Y esto es lo que se quiere lograr en parejas que no han podido alumbrar a generar sus hijos de forma espontánea. Bueno, hasta aquí nuestra cápsula urológica. Prosiga con la continuación de nuestro programa, luego de la pausa, hoy con la presencia del doctor José Joaquín Puello Herrera, destacado médico neurocirujano, con quien conversaremos de diferentes temas. No se pierda, siga con nosotros.
amigos, y continuando con nuestra programación, otra entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma, tal y como habíamos prometido, tenemos al doctor José Joaquín Puello Herrera, maestro de la medicina dominicana y destacado neurocirujano, a quien agradecemos su presencia a pesar de su apretada agenda. Bienvenido, doctor. Gracias. Un honor tenerlo aquí. No, el honor es mío. Buenas tardes, doctor. Y siempre a la orden para este tipo de programas. Gracias. Gracias por venir. Doctor, hemos visto que al parecer los aprestos del Estado y de nuestras autoridades de la vacuna, en vacunar a todo el mundo y llegar a un 70%, ha cumplido su cometido y realmente ha habido un descenso bastante notable de los casos de coronavirus y descenso de los pacientes ingresados y graves. Esto ha sido por la vacunación, ¿no? Sí, bueno, la verdad que ha sido, ¿cómo les explico? Ha sido un año y 7 meses muy duros en el hospital. No solamente para los pacientes, pero sobre todo para el personal médico, enfermeras, personal de apoyo, médicos, etcétera. Desgraciadamente nosotros hemos tenido médicos muertos, inclusive de una misma familia, esposo y esposa, que se contagiaron. Pero gracias a Dios y al hecho de que la vacunación vino relativamente rápida en el país, de parte del gobierno, el esfuerzo que ha hecho el presidente Abinader, y que hay que reconocérselo, porque esto nada tiene que ver, y la verdad con que política. No, Estrella, con política partidista. Exactamente. Esto es política pública de salud. Y la vacuna vino en un buen momento. Le voy a dar un dato que yo lo he dicho en muy pocas ocasiones, pero lo he dicho públicamente. Llegó un momento que nosotros teníamos, les voy a decir los números exactos, teníamos 36 pacientes graves en Secanot y cerca de 110 graves en la ciudad sanitaria, en el Hospital Materno Infantil, en cuidados intensivos. O sea, te estoy hablando de casi 150 pacientes en un momento determinado, sumamente graves, con complicaciones pulmonares, complicaciones hepáticas, complicaciones renales, complicaciones hematológicas, complicaciones neurológicas, etcétera. Bueno, que resulta que al día de hoy, que nosotros estamos hablando, no tenemos un solo paciente interno en el materno infantil. Estamos hablando que estos casos se dieron antes de que llegara la vacuna al país, antes Sí, del proceso de vacunación. Antes de la vacuna. Y otra cosa que te voy a comentar. Y en Secanot, que todavía nos mantenemos abiertos, fluctúa 2, 3 pacientes, como mucho 5. Ahora, hay algo aquí que es interesante, que es bueno que la gente sepa. ¿Sabe la gente quiénes son los internos nuestros, los que no se han vacunado? Claro. Sí, señor. Claro. Y los que murieron, lo quiero decir así como suena, por más cruel que esto pueda sonar, pero nosotros somos médicos, no somos políticos. El índice de mortalidad del COVID allá en la ciudad sanitaria, y por cierto, y por ende de Secanot, que es de la ciudad sanitaria, fue entre los pacientes no vacunados y pacientes con comorbilidades. Por eso, no sé si ustedes recuerdan cuando nos daban la clase de Historia de la Medicina en la universidad, que los profesores nos decían que Hipócrates hace más de 2000 años decía: mientras más ancha es la cintura, más corta es la vida. Y yo siempre digo a los residentes míos, les digo, ¿ustedes saben lo que Hipócrates quiso decir? El síndrome metabólico. Hipócrates, que no sabía nada de bioquímica, Sí, es cierto. entendió que mientras más gordo usted está, usted va a tener mayores dificultades. Bueno, en segundo lugar, algo que yo quiero significar de manera muy precisa. Al principio no sabíamos cómo tratar el COVID. No sabíamos de qué se trataba. No sabíamos que el COVID, el virus, para la gente que nos está escuchando, entra al sistema nervioso primero, es por aquí. El virus entra por el nervio olfatorio y poco a poco hace lo mismo. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando nos enseñaban en fisiología la bomba de sodio y la bomba de potasio en la sinapsis. Sinapsis de una neurona, cuando una neurona se conecta con la otra.
Bueno, el virus hace lo mismo. Es exactamente, su mecanismo es igual al de la bomba de sodio o la bomba de potasio. Algo insólito, que un virus penetre al sistema nervioso exactamente igual como penetra el sodio o como penetra el potasio de una neurona a otra. Eso ha hecho que ahora nosotros entendamos mejor el coronavirus. Al entenderlo mejor, nosotros tratamos mucho mejor a los pacientes. Ya sabemos qué medicamento debemos usar. Y de hecho, debo hacer un reconocimiento público a los intensivistas dominicanos. La verdad que nuestros muchachos, nuestros médicos de ambos sexos, han aprendido a tratar el COVID. Y de ahí que se ha salvado mucha gente. Sí, señor. Doctor, se ha hablado mucho de las manifestaciones del coronavirus. Sí. Inclusive se siguen documentando cada día cosas más asociadas a las manifestaciones de la enfermedad. Pero las manifestaciones neurológicas del coronavirus prácticamente no se mencionan, al igual que las cutáneas. Lo único que se menciona mucho es el dolor de cabeza que los pacientes pueden presentar. Pero ¿cuáles complicaciones de neurología usted ha visto en estos pacientes que han sufrido de COVID, que han quedado con alguna secuela, o qué complicaciones han tenido durante el proceso de padecer del virus? Sí, bueno, la respuesta es doble en esa pregunta. La primera respuesta es, ¿cómo te lo diría? La respuesta sería, ¿qué parte del sistema nervioso no está afectada por el virus? Es prácticamente todo. Sistémico, totalmente. Absolutamente Sistémico. todo. Pacientes que comienzan algo con pérdida del gusto, que es el noveno par, el glosofaringeo, el nervio glosofaringeo, o con pérdida del olfato, que es el segundo par craneal. Pero oye bien ahora, diarrea, que es el décimo par, el vago. Pero además de eso, pacientes que se presentan con parálisis facial, que es el séptimo par craneal. Sí. Así, y debutan así. Pacientes que se presentan con parálisis de las dos piernas, paralizados desde las tetillas hacia abajo, que es el Guillain-Barré, el síndrome de Guillain-Barré. O sea, que afecta la médula, afecta el cerebro, y por supuesto, un número bien determinado de pacientes que hacen encefalitis. Encefalitis, para la gente que nos está viendo, es la inflamación del sistema nervioso en su totalidad, que puede ser el cerebro o puede ser el tallo cerebral. Para la gente que no sabe neuroanatomía, el tallo cerebral es el órgano más importante del sistema nervioso porque es el que sostiene el cerebro y está aquí atrás. Entonces, pacientes que tienen encefalitis del tallo cerebral. Y ahora les voy a decir algo más. Y hemos visto en el curso de la pandemia, jóvenes con COVID, o sea, jóvenes de 25, 30 años, con accidentes cerebrovasculares, lo que quiere decir que afecta prácticamente todo el sistema nervioso. Concluyo con dos cosas. Uno, que eso ha hecho que ahora va a salir dentro de semanas, probablemente un par de meses, va a salir por primera vez la vacuna en spray inhalada. O sea, ya está en estudio, ya está preparada, ya la están investigando. Es una vacuna que va a venir, que simplemente uno se va a vacunar y simplemente se echa el spray, como el que se usa con la gente que tiene sinusitis. Rinitis y cosas de eso. Rinitis y eso, no, un spray. Vehículo que Y viene otra vacuna, una vacuna dérmica, tú que eres dermatóloga, una vacuna dérmica que trae 400 agujas de azúcar, hecha de azúcar, y en esas pequeñas agujitas de azúcar viene la vacuna. Entonces ya no hay que inyectarse, simplemente el paciente va y se pone el parche y ahí queda vacunado. Y va a venir también una vacuna hecha de las hojas del tabaco. O sea, han logrado, hay una especie del tabaco, Sí. que por cierto la tenemos aquí en el país, que infectan, el virus contagia a esa hoja del tabaco, sí, la contagia. Y luego entonces esa hoja del tabaco produce la proteína que evita que el virus entre a nuestra célula. Lo explico en 2 segundos.
Si ustedes toman un círculo como si fuera una célula, ¿no? El virus entra a través de la periferia de la célula. El virus va entrando con una proteína especial que tiene y entonces logra romper la barrera de la célula, que es la cápsula, lo que llamamos la nucleocápside de la célula. El virus entra y el virus entonces empieza a replicarse dentro de la célula. Entonces, lo que la vacuna hace, porque la gente dice que si la vacuna produce, bueno, de todo, hay una serie de falsas noticias, ¿no? Cuando la vacuna entra a la célula de nosotros, los seres humanos, no entra al núcleo, quiere decir que no la daña. Lo que llega es a un órgano muy pequeñito que nos enseñaron en la escuela de medicina de qué se trata, que se llama ribosoma, que es un órgano muy especial que tenemos todos. Y ese pequeño órgano que se llama ribosoma produce entonces otra proteína que se va al exterior de la célula y entonces no permite que la proteína del virus entre. Por eso es que las vacunas son altamente efectivas y altamente seguras. Y finalmente, mencionaste algo de pasada que lo estamos viviendo, él lo llama el síndrome post-COVID. Exactamente. Los síntomas post-COVID pueden durar un año, año y medio. Todavía hay personas en este momento que nosotros tenemos allá en el hospital que se infectaron tempranamente en el mes de abril del año pasado, todavía tienen síntomas. Y un porcentaje muy alto, que a veces yo no quisiera creer que es tan alto, pero nos dicen los estudios que probablemente la parte cognitiva de los pacientes que sufrieron COVID los trastornos pueden llegar hasta un 40% de esos pacientes, pérdida de memoria. Y ahora sabemos que hay una tríada, o sea, hay lentitud del pensamiento, hay gente que dicen es que como ya, un o sea, lo que hemos visto, personas que se le están olvidando las cosas, después COVID ya no se acuerdan, no tienen la agilidad mental que tenían anteriormente. Está conocido ya como un síndrome, y esto para los médicos que nos están escuchando. El síndrome consiste, trastornos cognitivos, sobre todo la memoria de eventos recientes, trastornada. El segundo síntoma que el paciente tiene es fatiga extrema. Es un paciente que se queda, ya está negativo y se queda el día entero sentado, no le da ganas de hacer nada. Y el tercer síntoma, que es patognomónico. En medicina, patognomónico quiere decir un síntoma cardinal que nos permite hacer el diagnóstico a los médicos. El síntoma patognomónico del síndrome post-COVID es que cuando el paciente camina 100 o 200 metros no puede seguir. Cansado. Le duelen los músculos. Se queda con la mialgia, el dolor muscular. Entonces ya eso está reconocido, pero también hay cosas interesantes. ¿Cuándo va a desaparecer el síndrome post-COVID? No lo sabemos, pero sí sabemos algo. Que si a usted le dio COVID y tiene ese síndrome, vacúnese. Porque un cuarto de esos pacientes van a mejorar cuando se pongan la vacuna. Oiga, de curiosidad. Claro. Sí, entonces, la vacuna, en cierto modo, es un tratamiento. Para esos pacientes con esa astenia. Sí, y mejoran, definitivamente que mejoran con la vacuna. Y no, es que la gente realmente se queja bastante de que no son ni siquiera mismas personas, que están cansados, que piensan lento, y muchas veces dicen, no, que tiene un estrés postraumático, que ya eso pasó, que sigue adelante, pero hay gente que sigue sintiéndose mal después de haberle dado COVID. Bueno, yo te puedo decir, hay pacientes que van a verme allá en el hospital o en una de las clínicas que yo trabajo, y el familiar viene y me dice que su paciente de 50 años que le dio COVID tiene Alzheimer, porque se parece al Alzheimer, o sea, la pérdida de la memoria, pero es el síndrome post-COVID. Lo que quiero decir con esto, señores que nos están viendo, el virus no es como pensábamos, que era una simple gripe. El virus no solamente mata. Sistémico totalmente. El virus te produce serios trastornos en la economía humana. Y por eso es que no me cansaré de insistir, hay que vacunarse, la vacuna que sea, la que esté disponible, porque todas las vacunas, sin excepción, en este momento son efectivas y seguras. Claro que sí. Doctor, y se está hablando también de que ahora en octubre
se espera una tercera oleada del coronavirus que coincide con la entrada de 2 o 3 semanas después de la entrada de los niños al colegio, todo eso. En realidad se espera. Bueno, tú has puesto el dedo en la llaga. Señores, ¿qué va a pasar? Bueno, lo sabemos por otros países. En los países donde abrieron muy tempranamente las escuelas hubo un rebrote, no hay ninguna duda. Sin embargo, habría que decir que los niños, muy pocos niños realmente sufren la enfermedad. La pueden tener, pero no la sufren. Aquí en el país, le puedo dar datos, aquí tenemos, de acuerdo al Ministerio de Salud, si mal no recuerdo, son un poquito más de 1.000 niños, nada más, versus esa cantidad inmensa exorbitante de, de personas. De los que se han contagiado y que lo sabemos, pero de los que se contagiaron y nunca lo supieron. No lo sabemos. Lo que quiero decir con esto es que los niños sí, ellos definitivamente toleran muy bien la enfermedad. Cuando se me pregunta por qué, yo le digo, bueno, la razón, los médicos la conocemos, el sistema inmune del niño que lo trae de los 9 meses en el útero de su madre es muy fuerte. Entonces el niño hasta los 12 años, 10 años, tiene un sistema inmune que prácticamente lo rechaza todo. Inmunidad innata. Pero el niño sí puede contagiar a otro. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando hoy día? Lo que se plantea es lo siguiente, que al abrir las escuelas tenemos que hacer 2 cosas. Uno, vacunar a los padres, para que el padre no le pase la infección al niño, el niño al otro niño, ese niño al padre o al maestro. Y lo segundo que se está planteando es la vacunación, quiero decirlo con mucha precisión, la vacunación de los maestros. Hay que vacunar a todos los maestros del sistema público y del sistema privado. ¿Para qué? Para que el maestro no contagie a un niño y el niño vaya a su casa y contagie a un hermano o contagie a otros niños. Si lo hacemos así, yo estaría totalmente de acuerdo con que las escuelas se pueden abrir. Hay otros detalles que se han hablado, por ejemplo, en grandes escuelas en Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, etcétera, que los niños estén un poco separados. Se habla de usar mascarilla, pero imagínense ustedes pedirle a un niño de 5 años que use mascarilla el día entero. Ni la careta se deja. Entonces, la vacunación sí funciona, definitivamente. Y hacer pruebas aleatorias cada cierto número de días o en la semana, hacer pruebas aleatorias en las escuelas, a los niños, a los maestros, y eso va a permitir que nosotros podamos abrir nuestras escuelas. ¿Cuál es la razón? La razón es puramente de índole psicológica y de aprendizaje. Del desarrollo. Se ha demostrado que los niños que han estado aprendiendo virtualmente, a pesar de que es una herramienta interesante, y qué bueno que la utilizamos. Claro. Yo creo que hay que felicitar al ministro de Educación por eso. Pero mucho cuidado. Yo lo que he sido toda mi vida es maestro. Entonces, no hay ninguna duda de que la enseñanza virtual tiene fallas. ¿Cuál es la primera falla? La interacción entre los niños, entre ellos y entre ellos y los maestros. En neuropsicofisiología, el ser humano aprende de muchas maneras, pero una de las maneras que nosotros aprendemos, y voy a hacer un ejemplo muy rápido, es a través de los gestos. El niño ve en el maestro el gesto del maestro, comportamiento del maestro, cómo habla, cómo se expresa, qué palabras usa, si usa palabras altisonantes, si usa malas palabras. Entonces el cerebro del niño va aprendiendo del maestro lo que va a ser en unos años su comportamiento social. Pero virtualmente tú no puedes hacer eso. Es imposible en el Zoom, podemos decir algo, ¿no? Cualquiera de las... Se pierde la interacción. Entonces yo creo que debemos volver a las escuelas, pero con esas herramientas que tenemos y advertencias que tenemos a disposición.
Muy bien. Bueno, estamos aquí en su programa Medicina de Cuerpo y Alma. Estamos conversando con el doctor José Joaquín Puello, médico neurocirujano, hablando sobre COVID. Vamos a una pausa comercial. Volvemos en breve. Sigan con nosotros aquí en nuestro programa. Medicina de Cuerpo y Alma, y seguimos en nuestro segmento conversando con el invitado. En la tarde de hoy tenemos al doctor José Joaquín Puello, médico neurocirujano. Y doctor, queremos saber, para conocimiento general de nuestros televidentes, ¿de qué se encarga un neurocirujano, doctor? ¿Cuál es la base de su especialidad? Sí, bueno, la base de la especialidad son las ciencias neurológicas, por eso es que el entrenamiento es tan largo. En mi época eran muchos años, eran 10 años de posgrado. Wow. Ya eso lo hemos ido rebajando un poco, ¿no? Y lo que nosotros hacemos es todas las enfermedades quirúrgicas del sistema nervioso, tanto del cerebro, de la médula y de los nervios periféricos. Es una especialidad muy vasta. De hecho, déjame comentarte algo, Alma. ¿Tú sabías que en los últimos 15 años, 20 años, en los últimos 20 años, la especialidad médica que más ha avanzado es la neurocirugía? Con mucho, es la que más rápidamente ha avanzado. Pero en robótica, en maquinarias, sí, en todo, los métodos diagnósticos. Y hemos avanzado no solamente en los métodos diagnósticos ya tradicionales en este momento, porque en mi época no teníamos tomografía, no teníamos, ¿cómo se llama?, resonancia magnética, apenas teníamos arteriografía, hacíamos los estudios del cerebro metiendo aire, introduciendo aire al cerebro, ya no. Ahora en 3 minutos, hay tomógrafos que hacen una tomografía en 3 minutos. En 3 minutos ya vemos un tumor en el cerebro, un sangramiento, etcétera, pero las ciencias neurológicas han avanzado mucho en 2 direcciones, y esto yo también lo quiero decir con mucha precisión. Han avanzado mucho por la genética. El conocimiento del genoma nos ha hecho entender mucho mejor las enfermedades del sistema nervioso, no solamente en neurocirugía, Alba, en neurología también. O sea, ahora nosotros entendemos mejor un número de enfermedades. Y lo otro, lo que se llama la proteómica. Ese es un tema espectacular en la medicina moderna. O sea, cómo las proteínas afectan el cuerpo humano y sobre todo el sistema nervioso. Entonces, hemos avanzado muchísimo en ese sentido. Y después, una tercera herramienta que ha venido a prácticamente cambiar el rumbo de la neurocirugía, que es la nanotecnología. Ahora nosotros tenemos equipos que ni soñábamos nosotros que lo podíamos tener. Y doy un ejemplo sencillo. No sé si ustedes saben que nosotros utilizamos mucho tomografía, usamos mucho resonancia magnética y usamos mucho la sonografía. La sonografía, para la gente que nos está viendo en este momento, es un sistema que vino de las armas de guerra, sabiendo que cuando uno lanza una onda sónica, la onda sónica más o menos refleja en el espacio donde ella llega, refleja una estructura. Y esa estructura entonces vuelve a una pantalla. Eso es la sonografía. Esa es la sonografía. ¿Qué ocurre? Que ahora se ha logrado, y esto es algo que a mí personalmente me llena de satisfacción y de una sorpresa increíble. Y es que la sonografía, en un tiempo relativamente corto, va a sustituir por mucho la resonancia magnética y la tomografía. Porque de las armas nucleares nos ha llegado una sonografía altamente sofisticada. El sonógrafo que usan los submarinos atómicos ahora
prácticamente lo han puesto en miniatura y nosotros lo podemos usar en el cerebro humano. Ustedes no se imaginan, o la gente, los médicos que nos están viendo, no se imaginan la imagen que nosotros ahora podemos tener del sistema nervioso, hasta tal punto, y esto es interesante para nosotros que somos cirujanos, que el cuerpo humano lo vamos a ver a colores dependiendo de qué órgano estemos investigando. Por ejemplo, en el caso de nosotros, los tumores se van a ver de color ámbar, las venas en azul, las arterias en rojo, la columna cervical roja, la columna dorsal en verde, la columna lumbar en un color un poco marrón. O sea, que cada órgano por lo menos del sistema nervioso se va a ver con un color diferente, pero no en tiempo virtual, en tiempo real. En tiempo real. Y además, eso conlleva, usted no se imagina lo que eso conlleva. Conlleva además que cuando uno entra al sistema nervioso, ni siquiera va a tener que utilizar sus manos, porque viene una interfase entre eso que está viendo el sonógrafo y lo que ve el cirujano. Eso se transmite a un microscopio, el cirujano entra, mira por el microscopio y cuando entra, ese sistema te lleva directamente donde está la lesión sin equivocarte. No hay formas de que te pueda equivocar. Dirigido, son dirigidos. Entonces, por eso que decía hace unos segundos que la neurocirugía en términos de herramientas y las ciencias neurológicas son las que más han avanzado en los últimos 20 años. Realmente es impresionante lo que hay hoy día. Doctor, y en su experiencia, ¿cuáles son las patologías dentro de su campo que más afectan al ciudadano dominicano, al pueblo dominicano? La columna vertebral. La columna vertebral. Todos los seres humanos, todos. El doctor Estrella, Alba, yo, todos vamos a sufrir de la columna. No importa lo que hagamos. Todos los seres humanos, más temprano que tarde, vamos a sufrir de la columna. La razón es simple. La gente que nos está viendo sentados. ¿Sobre qué estamos sentados? Sobre la columna lumbosacra. El día entero. Y cuando caminamos, ¿con qué nos apoyamos? Sobre la columna para que las piernas puedan moverse. Entonces, todos los seres humanos, más temprano que tarde, sufriremos de la columna. De ahí que las lesiones de la columna cerebral, de columna vertebral, son lesiones degenerativas. A medida que uno entra en edad, entonces uno hace más complicaciones de la columna vertebral. Pero en neurocirugía, por supuesto, entonces ya viene el segundo tema. Enfermedades cerebrovasculares. Eso es, ¿cómo diría yo?, una tragedia. En el país, yo calculo que nosotros debemos tener cerca de 27.000 casos al año. Repito, 27.000 casos al año. De lo que la gente conoce como derrames. Sí, que son, la gente dice que derrame cerebral. Derrame y cerebral. Desgraciadamente, de ese número, que es lo que se llama la prevalencia. La prevalencia es cómo nosotros los médicos visualizamos la cantidad de enfermos que va a haber de una patología cualquiera. Eso se llama prevalencia en medicina. Bueno, eso significa que nosotros tenemos que estar, sobre todo desde el punto de vista de la salud pública, muy pendientes de lo que son los accidentes cerebrovasculares, porque además eso se une con otras cosas, se une con la hipertensión arterial, se une con la diabetes, se une con el estilo de vida, se une con la alimentación, con la nutrición. O sea, son muchos temas con el medio ambiente. Son muchos temas que influyen sobre los accidentes cerebrovasculares. Y eso me lleva a mí a una conclusión, que es lo que estamos manejando ahora en ciencias neurológicas, es lo que se llama la epigenética. La epigenética es una ciencia que estudia cómo nosotros podemos cambiar los genes, porque a fin de cuentas los genes son los que determinan nuestra enfermedad. El niño que nace hoy en la República Dominicana, son los protagonistas, ¿sí?, o la niña que nace hoy ya está determinada, claro, de que va a morir en sus genes, ya está determinado. Ahora, ¿podemos cambiar eso? Sí, lo podemos cambiar.
Obviamente, si usted nació con un gen que dice que usted va a morir de un accidente cerebrovascular, usted puede cambiar el mensajero del gen. ¿Cómo lo cambia? Comiendo poca azúcar, poca sal, haciendo ejercicio, cuidando su peso, cuidando su presión arterial, no haciéndose diabético. Entonces hay una serie mejorando el medio ambiente, así como la gente lo oye. El medio ambiente, el entorno de nosotros los seres humanos, tiene un efecto sobre el cerebro humano que es increíble. El entorno, doctor, usted se refiere inclusive al medio laboral de la persona. Medio laboral familiar. Porque hemos visto también que hay personas que se enferman de acuerdo al trabajo inclusive que desarrollan. Sí, y ustedes lo saben, hay una especialidad en medicina, la medicina laboral, que es la que trata de que la gente que trabaja, los trabajadores hasta la edad de retiro, tengan un ambiente laboral sano, porque sí influye. El cerebro lo capta todo. Este órgano tan pequeño que tenemos aquí, por cierto, el único que está cubierto de hueso, ¿no? Es el cerebro, ¿no? Que no era así. En los primeros años del planeta, la Tierra tiene unos 13.900 millones de años, tiene el planeta. La raza humana lo que tiene son 50.000 millones de años nada más, solamente, ¿no? Cuando nosotros, independientemente de la parte religiosa, ¿no? Nosotros somos médicos, yo soy religioso y creo en Dios, pero también hago ciencia. Y nosotros los seres humanos aparecimos en la Tierra solamente hace 50.000 millones de años. Y cuando aparecimos en la Tierra, sabemos cómo aparecimos y todo eso. Y esto no tiene nada que ver con religión, es una cuestión de estudios antropológicos. Los primeros primates no tenían cráneo. No tenían. El cráneo es uno de los últimos órganos que nosotros logramos desarrollar. En la evolución. En la evolución, claro. en la evolución de la raza humana, así es. Tenían algún tipo de cartílago y cabellera, ¿no? Que los sí, era así, era cubierto de piel por una razón embriológica. La gente no poder salir por el estrecho pelviano cuando en el momento del parto. Correcto, pero también la gente no, hay cosas que no sabe, y es que cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, nosotros los médicos sabemos cómo ocurre eso, pero en las primeras 4 semanas de la unión del espermatozoide con el óvulo, oigan bien, lo que se forma es la piel, porque sin piel no se puede vivir, es imposible vivir sin piel. Pero el segundo órgano, oigan bien, embriológicamente que se forma es el cerebro. Entonces, 4 semanas después de unirse el espermatozoide y el óvulo, que es una cosa microscópica, las células de la piel migran hacia adentro de esas 2 células que se unieron y comienza a formarse el cerebro. Lo que quiero decir con esto, que es la piel, tú que eres dermatólogo. Se forman del ectodermo. El cerebro es piel. Venimos de la misma célula. Gracias por el piropo, doctor. Gracias por el piropo. Bueno, señores, aquí finalizando por mala suerte nuestra entrevista con el doctor José Joaquín Puello, destacado maestro de la medicina dominicana. Y me acordé usted hablando cuando fue mi profesor en la universidad que nos dio neurocirugía. Sí. Y nos damos cuenta que a pesar de sus años, usted se mantiene al día y es una persona como cualquier joven, más joven que cualquier joven. Gracias. Y le decimos que cuando seamos grandes quisiéramos ser como usted. Gracias. Le agradecemos su participación y hasta aquí nuestra entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma. No se pierda nuestro programa el domingo de 2 a 3. Siga con Cinevisión. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias.